Hola y bienvenidos nuevamente. Hoy tocaremos el tema de la libertad en tiempos de inteligencia artificial. La intersección de la inteligencia artificial y la libertad es un área crítica de estudio que examina cómo las tecnologías de IA influyen en los derechos humanos fundamentales, particularmente la libertad de expresión y la privacidad. A medida que los sistemas de IA median cada vez más nuestro acceso a la información y la comunicación, remodelan las normas sociales y los derechos individuales, lo que genera una preocupación generalizada sobre sus implicaciones para los valores democráticos. Este tema es particularmente notable debido a la rápida evolución de las tecnologías de IA y su integración generalizada en la vida cotidiana, lo que plantea desafíos éticos, legales y de gobierno apremiantes que requieren atención inmediata. El aumento de la IA ha llevado a cambios significativos en el panorama de la libertad de expresión, como algoritmos empleados por las plataformas de redes sociales y los sistemas de moderación de contenido determinan la visibilidad y la difusión de la información. Este control algorítmico puede resultar en la supresión de diversas opiniones, así como el potencial de censura por parte de actores estatales y no estatales, poniendo en peligro los ideales democráticos que sustentan la libertad de expresión. Los precedentes históricos, como la manipulación de la información durante eventos fundamentales como la insurrección del 6 de enero, ilustran las consecuencias en el mundo real de la desinformación sin control alimentada por las tecnologías de IA, destacando la necesidad urgente de una regulación de contenido sólida. Además, el despliegue de IA en los sistemas de vigilancia plantea problemas críticos de privacidad, ya que tecnologías como el reconocimiento facial facilitan prácticas de monitoreo invasivas que erosionan el anonimato personal. Los críticos argumentan que esta tendencia fomenta un clima de desconfianza y miedo, particularmente en los regímenes autoritarios donde la IA está armada para suprimir la disidencia y reducir las libertades civiles. En consecuencia, las consideraciones éticas que rodean a la IA no solo se centran en los avances tecnológicos, sino que también requieren una reevaluación de los marcos de derechos humanos para garantizar que las libertades estén protegidas en una sociedad cada vez más digitalizada. En respuesta a estos desafíos, existe un movimiento creciente que aboga por marcos regulatorios integrales que prioricen los derechos humanos en el despliegue de tecnologías de IA. Iniciativas como la Ley de IA de la Unión Europea significan un cambio hacia el equilibrio de la innovación con la rendición de cuentas, enfatizando la necesidad de una gobernanza colaborativa que incluya a diversas partes interesadas. A medida que la sociedad navega por este complejo paisaje, el diálogo en torno a la IA y la libertad sigue siendo vital para preservar los valores democráticos y los derechos individuales en una época definida por el rápido cambio tecnológico. El contexto histórico. La evolución de la libertad de expresión. La libertad de expresión ha sido considerada durante mucho tiempo como un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Está consagrado en varios tratados internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como protegido por la Primera Enmienda de los Estados Unidos. Este derecho permite a las personas expresar sus pensamientos y opiniones libremente y acceder a las ideas de los demás, promoviendo así un mercado vibrante de ideas. El impacto de la tecnología en la libertad de expresión. El advenimiento de la tecnología digital, más recientemente, la inteligencia artificial ha alterado fundamentalmente el panorama de la libre expresión. A medida que los sistemas de IA gobiernan el flujo de información, a menudo operan de acuerdo con algoritmos opacos, lo que genera preocupaciones sobre la responsabilidad y la transparencia. Las plataformas de redes sociales, que desempeñan un papel importante en la configuración del discurso público, determinan de forma autónoma los estándares de moderación de contenido, influyendo en los derechos de los usuarios a compartir y recibir información. Este cambio indica que el paradigma liberal que protege la libertad de expresión ya no es suficiente para defender los valores democráticos en la era digital, ya que los intereses comerciales a menudo priorizan las ganancias sobre la responsabilidad y los principios democráticos. Precedentes históricos de la desinformación. Los ejemplos históricos subrayan los peligros planteados por la desinformación sin control, que puede conducir a graves consecuencias sociales.
La difusión de información falsa se ha relacionado con eventos significativos, como guerras y disturbios civiles, destacando la necesidad urgente de mecanismos efectivos de moderación de contenido. Incidentes como las masacres de Rohingya y la insurrección del 6 de enero sirven como recordatorios de cómo la desinformación puede incitar a la violencia y la agitación del mundo real. Estos eventos reflejan un creciente reconocimiento de la importancia de regular los sistemas de IA para mitigar los riesgos asociados con la desinformación y proteger los derechos individuales y sociales. La intersección de IA y derechos humanos. A medida que la IA continúa evolucionando, plantea desafíos complejos a varios derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y la privacidad. El uso de la IA en contextos como la censura gubernamental, más notablemente observada en regímenes como el país de la bandera roja, plantea preocupaciones críticas sobre el potencial de los sistemas algorítmicos para infringir las libertades civiles. La introducción de la IA ofrece riesgos y oportunidades para reevaluar los valores institucionales y mejorar la equidad en la protección de los derechos humanos. La conversación sobre el impacto de la IA en la libertad de expresión no se trata solo de tecnología, sino que también implica cuestiones más amplias de ética, gobernanza y preservación de valores democráticos en una sociedad cada vez más impulsada por algoritmos. El impacto de la inteligencia artificial en la libertad. La inteligencia artificial ya influye significativamente en varios aspectos de la libertad, particularmente en los ámbitos de la privacidad y la libertad de expresión. A medida que las tecnologías de IA se vuelven parte integral de la vida cotidiana, modifican la forma en que las personas acceden a la información, se comunican y comparten datos personales, lo que plantea preguntas importantes sobre las implicaciones para los derechos humanos y las libertades personales. Libertad de expresión. La IA también afecta la libertad de expresión, particularmente a través de la moderación del contenido y las prácticas de curación. Los sistemas automatizados a menudo influyen en qué contenido es visible en línea, lo que puede llevar a una falta de respeto por las diversas opiniones y expresiones de los individuos. Los actores estatales y no estatales pueden explotar la IA para eludir el debido proceso en la regulación de contenido, lo que resulta en restricciones injustas a la libertad de expresión y la difusión de información. Organizaciones como Article 19 y Privacy International enfatizan la necesidad de una comprensión holística del impacto de la IA en los derechos humanos, abogando por que los gobiernos reevalúen los marcos legales y políticos que rigen las tecnologías de IA. Argumentan que la colaboración con una amplia gama de partes interesadas es esencial para salvaguardar los derechos a la libertad de expresión y privacidad en un mundo impulsado por la IA. Consideraciones éticas. El advenimiento de la inteligencia artificial ha provocado extensas discusiones sobre sus implicaciones éticas, particularmente en relación con los derechos humanos y las normas sociales. Si bien numerosas instituciones, incluidos gobiernos y corporaciones, han desarrollado pautas éticas para gobernar el uso de tecnologías de IA, sigue habiendo un discurso crítico sobre la efectividad y la exhaustividad de estos marcos. Se han planteado preocupaciones sobre el lavado de la ética, donde las aprobaciones éticas pueden enmascarar tecnologías potencialmente dañinas, a menudo centradas en las perspectivas occidentales y pasando por alto los puntos de vista no occidentales sobre la ética de la IA. Privacidad y discriminación. Las preocupaciones de privacidad se han vuelto primordiales a medida que los sistemas de IA impregnan cada vez más la vida cotidiana, lo que plantea preguntas sobre su estado moral y legal y el potencial de discriminación algorítmica. Estas preocupaciones se extienden más allá del mero cumplimiento de las regulaciones existentes para abarcar cuestiones más amplias de derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y la protección contra la vigilancia. Por ejemplo, los regímenes autoritarios han empleado la IA para censurar la disidencia y limitar las libertades, mostrando el potencial de la IA para infringir los derechos humanos fundamentales. Impactos de los derechos humanos. El debate ético en torno a la IA también destaca la necesidad de considerar sus impactos en diversos derechos humanos. Los derechos clave afectados incluyen el derecho a la privacidad, la libertad de la no discriminación y el acceso a servicios esenciales como la atención médica y la educación.
Los sistemas de IA pueden perpetuar los sesgos presentes en sus datos de capacitación, reforzando así las desigualdades existentes y creando barreras a las oportunidades para las comunidades marginadas. Este reconocimiento ha llevado a llamamientos para el establecimiento de medidas de protección y salvaguardas que prioricen la equidad y la dignidad humana en los despliegues de IA. El papel de las corporaciones. Las corporaciones juegan un papel importante en el panorama ético de la IA. Si bien muchas empresas adoptan códigos de ética para promover la responsabilidad social corporativa, estas directrices a menudo carecen de mecanismos exigibles y legitimidad democrática. En consecuencia, existe una creciente demanda de que las empresas alineen su ética de IA con los marcos de derechos humanos y mitiguen los riesgos asociados con el uso indebido de sus tecnologías. Abordar la discriminación algorítmica y establecer estándares que defiendan las libertades fundamentales son pasos esenciales hacia el desarrollo y despliegue responsable de la IA. El papel de la IA en los medios y la vigilancia. La inteligencia artificial ha estado implicada en desafíos significativos relacionados con la libertad de expresión y la integridad de los medios. Las herramientas de IA pueden servir como mecanismos para censurar el contenido de los medios y vigilar a las personas, particularmente en entornos donde algunos intermediarios dominantes de Internet controlan la difusión de información. Estos intermediarios a menudo utilizan algoritmos impulsados por IA para seleccionar el contenido en función de las preferencias del usuario, lo que puede priorizar el sensacionalismo y el compromiso sobre la diversidad de información. Tales prácticas pueden sofocar el periodismo independiente y limitar el acceso público a información crucial. En última instancia, moldear el discurso público de maneras que pueden no alinearse con los ideales democráticos. Además, ciertos gobiernos han explotado las tecnologías de IA para hacer cumplir la vigilancia masiva y suprimir la disidencia. Al emplear IA para la vigilancia ilegal, los estados pueden controlar efectivamente la comunicación pública y limitar las libertades de expresión, lo que lleva al autoritarismo digital. Esta manipulación de las tecnologías de IA plantea profundas preocupaciones con respecto a los derechos humanos y el uso ético de las tecnologías avanzadas en la gobernanza. Las perspectivas futuras. El panorama en evolución de la inteligencia artificial presenta oportunidades y desafíos significativos para el ejercicio de la libertad y los derechos humanos. A medida que las tecnologías de IA se integren cada vez más en varios aspectos de la vida cotidiana, su impacto en los derechos civiles, la privacidad y la libertad de expresión será fundamental para monitorear y administrar. Desarrollos regulatorios. En respuesta a los rápidos avances en IA, los organismos reguladores de todo el mundo están buscando activamente marcos para gobernar su uso. El proyecto de ley de regulación de IA propuesto en el Reino Unido, por ejemplo, tiene como objetivo establecer una autoridad de IA responsable de supervisar los sistemas de IA y garantizar el cumplimiento de las normas éticas. Esta iniciativa legislativa refleja una tendencia más amplia hacia una regulación integral de la IA, con expectativas de actividades de aplicación más agresivas de las agencias reguladoras anticipadas en 2024. Además, las discusiones en curso en torno al proyecto de ley de protección de datos e información digital destacan la urgencia de regulaciones de privacidad actualizadas que se adapten a los desafíos planteados por las tecnologías de IA. Enfoques colaborativos. El futuro de la gobernanza de la IA puede beneficiarse de los esfuerzos de colaboración que incluyen a diversas partes interesadas, gobiernos, líderes de la industria, sociedad civil y expertos académicos. Esta cooperación es esencial para desarrollar políticas que prioricen las consideraciones éticas y las protecciones de los derechos humanos en el despliegue de la IA. Sacar lecciones de otras industrias altamente reguladas puede proporcionar información sobre marcos de gobernanza efectivos que se pueden adaptar a los desafíos únicos que plantean las tecnologías de IA.